Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el Pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor. Estamos en vivo en Pregúntale al Pastor con el Pastor David Aguilar. Sean todos bienvenidos. Es el momento para salir de las dudas, de esas incógnitas. Envíe su pregunta al 76006901 o llámenos al 2274-1370. Buenísimo, yo creo que por acá, Pastor, tenemos una preguntita. Vamos a escuchar. Bendiciones Progreso y Pastor David, un gusto haberlo conocido el día del aniversario de la Progre. Interrumpo porque sí, Pastor, ahí lo sacamos del anonimato y todos lo conocieron, o sea, con su rostro, pues. Sabemos que todos lo identifican súper bien con la voz. Sí. Lo que pasa es que solo lo escuchan. Con su rostro. Ok. ¿Cómo terminaste tú ahí? Se quita el rostro como el volado. Se pone otro rostro. ¡Bravo! Alguien dice que tengo cara de radio. ¿Ves? Tienes razón. Ay, no. Pero es que mira, Abel dijo que qué privilegio conocer al Pastor. Ese día todos lo conocieron. Sí, muchos. Con sus ojos. No sé cómo decirlo, pero lo conocieron, Pastor. Eso es lo importante. Ajá, eso. Buscando una oportunidad para tomar una foto con usted y presentarme, pero ya no pudimos, ya de repente ya ni lo vi, pero un placer haberlo conocido. Pastor, mi pregunta, sé que hay personas que en la gran tribulación no van a morir, no mueren, entonces ¿cuál es el proceso de estas personas? Sé que algunas que reconozcan a Jesús, a Dios, van a pasar, si no me equivoco, al milenio. Entonces, ¿qué pasa con sus cuerpos de estas personas? ¿En qué momento se glorifican o en qué momento se transforman? ¿O cuál es el proceso de las personas que no mueren en la gran tribulación, tanto las que reconocen a Jesús como las que no? Bendiciones, Pastor, y quisiera ahí pedirles, si de por favor me ayudaran que cuando el Pastor responda, si me pueden mandar el audio, si pueden grabarme el audio, porque ahorita entraré a mi trabajo y estaré un poquito ocupado y si quisiera escucharlo. Trataré de andar audífonos, pero no sé si a lo mejor falla, ¿verdad? Si podré tenerlos para prestar bien atención. Bendiciones, saludos. Gracias, Abel, por esa pregunta. Y bueno, Pastor, Falta de confianza, Abel, me hubiera buscado con todo gusto. Con todo gusto. Bueno, qué buena pregunta. Esta es una de las preguntas que uno se hace muy poco. Y quizás yo te lo resumo así, porque es muy importante tener en cuenta cómo está el escenario de ese tiempo, sobre todo en la parte de la tribulación. Hay gente muerta, hay gente viva, hay por lo menos 3 o 4 categorías de personas que están pasando por el proceso de tribulación. Te voy a mostrar a dónde no están y luego vamos a ver a dónde están estas personas. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero que podemos ver es qué sucede con aquellos que murieron por la persecución de la bestia o del anticristo en el proceso de tribulación. Son personas que no recibieron la marca de la bestia en sus manos ni en sus frentes y por eso tuvieron que pagar con su vida. Estas personas resucitan. Ellos son las últimas personas que entran en el proceso que la Biblia llama la primera resurrección. La primera resurrección está descrita en su proceso de cómo iba a suceder en 1 Corintios capítulo 15. Y yo te voy primero ahí y luego vamos al pasaje de Apocalipsis para que tú lo veas. Está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21. Dice: porque en cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Aquí viene el orden de la primera resurrección. Cristo, número 1, obviamente el que resucitó por primera vez, y yo estoy hablando no de vivificación para volver a morir, estoy hablando de resurrección, o sea, te levantas con un cuerpo glorificado, fue Cristo. Segundo, las primicias. ¿Quiénes son las primicias?
Las primicias son los santos del Antiguo Testamento, aquellos que murieron en fe esperando su redención. Gente como Job, gente como Moisés, gente como Elías, están contenidos en este primer grupo, las primicias. Luego dice, luego los que son de Cristo. Aquí estamos todos nosotros. Si hemos dormido en Jesús, vamos a resucitar cuando Él vuelva por su iglesia en el arrebatamiento. Y después hay un último grupo, dice, en su venida. Este tercer grupo es al que nos vamos a referir en la parte de la tribulación. ¿Dónde están ellos? Si tú vas a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, justo después que había sido apresado. Bueno, veámoslo desde el 1 para tener un poco de contexto. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Está bien identificado este muchacho. Y lo ató por 1000 años. Lo mandó al abismo. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Fíjate, no engañase más a las naciones. Este es un término que debemos tomar muy en cuenta, porque hay naciones, son gentiles, no es el pueblo de Israel, no es la iglesia, son las naciones. Ten en cuenta esto, que va a haber gente viva en ese tiempo que va a llamarse las naciones. Ahora, regresemos. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Aquí estamos todos los creyentes, parte de la iglesia, a quien Dios nos ha dado la potestad de juzgar. Y vi las almas, un segundo grupo ahí. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, o sea, resucitaron. Aquí está, ¿verdad? Esta es su venida, y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Qué está diciendo? Hasta aquí llega la primera resurrección. Después de esto, dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. O sea, hay una primera resurrección, y luego tenés algo que se llama la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Es cuando todos los que están muertos hasta este punto, que son o los que murieron en el ejército de la bestia, o los que murieron sin creer en Jesús, o los que no esperaron al Mesías, todos ellos están en un mismo grupo que va a ser resucitado solamente para ser juzgado en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Pero si tú ves, aquí hay 3 grupos por lo menos. Los que recibieron la facultad de juzgar, que es la iglesia que está con Cristo desde el arrebatamiento. Tienes a las naciones, que son gente viva, gente humana, que pasó de un lugar a otro, ¿sí? Que pasó de la tribulación al milenio. Y tienes a los muertos, que murieron en la tribulación y aquí resucitan para vivir y reinar con Cristo 1000 años. ¿De acuerdo? Ahora, regresemos al pasaje que nos ubica a dónde están estas personas que salen vivas y cuál va a ser el criterio para que ellas se puedan salvar. Mateo capítulo 24 es un pasaje difícil de entender, porque como en otras ocasiones hemos dicho, este pasaje habla de 3 tiempos. La pregunta de los discípulos que le hicieron a Jesús mientras él profetizaba la caída del templo de Jerusalén son 3. Número 1 es, ¿qué señales habrá de esto? O sea, ¿qué señales va a haber cuando el templo sea destruido? Y obviamente Jesús da las señales. Luego, segunda cosa, y de tu venida, o sea, cuando él regrese, ¿qué señales va a haber? Y del fin del siglo, que es el fin de la era como la conocemos, y eso también es otra pregunta. Entonces, el versículo 24:9 nos ubica perfectamente para no cometer errores de interpretación. Dice, entonces, en ese tiempo os entregarán a tribulación y os matarán, ¿verdad? Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay tribulación aquí. Entonces, Mateo 24 y Mateo 25 va a hablar de tribulación. Ahora, ¿por qué estoy diciendo Mateo 25? Si tú ves lo que dice después, versículo 24-29 de Mateo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, pasaron los 7 años, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y aquí ves cómo regresa el Hijo del Hombre, esto es, después de los 7 años. Y la última colita de Mateo 25 nos va a contar de qué se trata esta segunda venida y cómo las naciones están involucradas en ello. Mira lo que dice el 25:31.
cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces, o sea, fíjate, ya vino Jesús, ya se manifestó a todo el mundo, ya está sentado en su trono, dice, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él, ¿quiénes? Todas las naciones, aquí están los gentiles, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí tienes otra cosa, los que están vivos van a caer en una de dos categorías. Los gentiles vivos que pasaron de la tribulación al milenio van a caer en una de dos categorías, son ovejas o son cabritos. Vamos a ver cuál es el criterio. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y entonces aquí está el criterio para poder entrar en las ovejas. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, las ovejas, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, aquí hay otro título muy interesante, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. O sea, básicamente es lo mismo pero al revés. Estuvo desnudo, no lo vistieron, estuvo en la cárcel, no lo visitaron, estuvo enfermo y no lo cuidaron, ¿sí? Y ellos van a decir, ¿cuándo te vimos enfermo, Señor? Y lo va a decir lo mismo, por cuanto no lo hicisteis a ninguno de mis hermanos más pequeños. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños de Jesús? Hay dos posibilidades bíblicas y yo te las doy así por tiempo. Número uno es los israelitas. Los israelitas están pasando por un periodo de persecución en la tribulación y van a ser perseguidos y algunos van a ser muertos por el anticristo. Ellos son sus hermanos más pequeños de su nación. Pero en segundo lugar hay un grupo de 144,000 evangelistas que se van a levantar. En Apocalipsis 7 tú lo puedes ver claramente, como ellos se levantan y son para testimonio de Dios en medio de la tribulación. Y hay otros más. Están los dos testigos que aparecen allá por Apocalipsis capítulo 11 y que están ahí pues básicamente dando testimonio y predicando el evangelio. Y luego también hay una tercera opción, que son estos que murieron ahí. Los que murieron por causa del testimonio son aquellos que son sus hermanos, porque él mismo dice, Jesús en sus propias palabras dice, ¿quién es mi hermano y mi madre y mi padre? El que hace mi voluntad, ¿verdad? Es básicamente eso. Todos los que son creyentes y están siendo perseguidos en la tribulación, si estas naciones, si estos gentiles arriesgan su vida y les cuidan, es una muestra de que ellos creen, que tienen fe y que han expuesto su vida para salvarles o para ayudarles, aunque esto signifique que si son descubiertos van a ser muertos, ¿verdad? Entonces no hay pierde. Si te descubre el anticristo y sus ejércitos, te mata. Pero si logras pasar vivo, al llegar Jesús, Él te va a dar el premio por haber creído en Él. Y el criterio es por haber cuidado a los que eran perseguidos, ¿sí? Entonces este es el criterio. Tú vas a ver, es algo que llamamos el juicio de las naciones. Es la última entrada, voy a decir, son los últimos que entran al milenio, son personas que llegan vivas y tienen hijos. Más adelante tú puedes ver, lástima que no tengo todo el tiempo, pero hay suficientes pasajes para determinar que estas familias vuelven a ser como era Adán en aquel tiempo, ¿verdad? Viven muchos años y tienen hijos. Entonces al final de los 1000 años el diablo o Satanás va a ser suelto de su prisión y va a salir a engañar a las naciones y les va a hacer un último levantamiento antes de que este mundo termine. Eso es después de los 1000 años y la carne de cañón, voy a decir, que Satanás va a engañar son a estas naciones. Yo no sé, por lo menos es mi posición personal. Yo creo que no van a ser los que pasen vivos de la tribulación al milenio, porque hay que ser bastante torpe para, después de haber visto todo lo que pasó en la tribulación, seguirse rebelando en contra de Jesús. Yo creo que van a ser los niños que nacen en el milenio, aquellos que no han conocido nada de todo lo terrible que fue la tribulación, no han visto los juicios de Dios. Ellos tienen que ser los que van a ser engañados, porque yo creo que estos que pasaron jamás en la vida van a volver a pensar en levantarse en contra de Jesús. Así es que básicamente esa es la respuesta. Es larga, yo sé, hermano, y qué bueno que la tienes grabada, pero si tienes alguna otra duda, pues ahí te la contestamos con todo gusto. Abel Mejía, por ahí te dejamos lista tu respuesta también en nota de voz en WhatsApp, y es una pregunta
pues bastante compleja y de un tema que a muchos de repente les preocupa, pero el pastor por acá nos acaba de dar una explicación bastante clara. Vamos con otra nota de voz. A ver, ahí está. Bendiciones, Progreso, bendiciones, Pastor David. Una pregunta, ¿qué clase de lengua se habló en Pentecostés? ¿O habrá lenguas diferentes en este tiempo o fueron lenguas humanas? Esta pregunta la hemos contestado en otras ocasiones, pero claro que sí. Adelante, pastor. Se vuelve a contestar, no hay ningún problema con ello. Vamos a hacer como un top de las preguntas más frecuentes o las mayor realizadas a través de los años. Puede ser, y lo volvemos a responder. Ajá. Ok. Mira, yo te voy a ser honesto, cuando tú enseñas la Biblia y respondes muchas preguntas, vas como armando tu respuesta para hacerla más eficiente, le vas poniendo, le vas quitando. No, pero en los podcasts, pastor, hacemos uno que se llame así como las más frecuentes y ahí usted las va explicando. Me gusta. O como las más populares. Me gusta cómo piensas. Vamos a ver. Ideas millonarias. Excelente. Bueno, ¿qué lenguas se hablaron en Pentecostés? Es una pregunta muy específica, así que vamos a responderla de manera muy específica. Hechos capítulo 2 narra la forma en que el Espíritu Santo vino a vivir dentro del creyente. Esto es algo que tienes que tener claro, porque Hechos nos narra el proceso mediante el cual una iglesia que era netamente judía se vuelve una iglesia judía y gentil. Es un proceso de transición. Algunas cosas que sucedieron en Hechos nunca más van a volver a suceder. Y yo no estoy hablando de las lenguas, estoy hablando de un montón de otras cosas. Por ejemplo, que necesites el toque de un apóstol de Jesucristo para recibir el Espíritu Santo, eso nunca más va a volver a pasar. Que los judíos sean confrontados con su Mesías y ellos tengan que bautizarse en el nombre de Jesús, eso nunca va a volver a pasar. O sea, hay un montón de cosas que no van a volver a pasar en Hechos y por eso tenemos que tener mucho cuidado en cómo le damos tratamiento al libro histórico, porque eso es un libro histórico que nos narra la forma en que la iglesia pasó de ser solo de los judíos a abrirse a la plenitud de los gentiles, y ahí pudimos entrar nosotros. Debemos celebrar Hechos, pero no debemos tomarlo como una doctrina bíblica, ¿sí? Ok, habiendo dicho esto, vamos a ver cómo funcionaba el don de lenguas. Vente por favor a Hechos capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer 13 versículos rapidito. Cuando llegó el día de Pentecostés, esta es la fiesta de las 50 semanas, están celebrando la cosecha, era una fiesta judía. Fíjate bien, entonces en Jerusalén había una cantidad increíble de judíos, aunque vengan de otras naciones, son judíos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Fíjate, no dice que son lenguas de fuego, son como de fuego. Hay que tener mucho cuidado con las palabras. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, el Espíritu, fíjate por favor, en los tiempos y en el número de cada expresión que vas a ver acá. Esto es plural. Dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, en plural. Según el Espíritu les daba que hablasen, plural. Ok. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, eran judíos, están bajo la ley. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno de los extranjeros les, en plural, oía hablar en su propia lengua, ¿sí? Cada uno de los extranjeros ahí les oía al grupo de creyentes les oía hablar en su propia lengua. Número 1, eran lenguajes inteligibles, es decir, son lenguajes que se entienden, lenguas humanas, idiomas, si quieres llamarlo así. Esos son las lenguas en Hechos capítulo 2. Versículo 7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, están diciendo, la región de Galilea era muy menospreciada en ese tiempo. Estaban diciendo, estos son pescadores ignorantes, ¿cómo saben hablar otro idioma? Porque hablar otro idioma en ese tiempo era sumamente difícil. Yo sé que ahora uno busca hablar inglés, ¿verdad? Pero sí, claro, en ese tiempo era algo realmente complicado. No era de cualquiera, es lo que están diciendo. Y entonces ellos preguntan, dice, otra vez, mira la pregunta, versículo 8. ¿Cómo pues les oímos a ellos, al grupo de creyentes, nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aquí está la clave.
bueno, aquí estamos 4, ¿verdad? Si Estefanía hablara francés, y Daniel habla portugués, y Víctor habla español, y yo hablara, qué sé yo, suajili, ¿sí? Suajili es un dialecto africano. Entonces, sí, okay. Cambiamos los papeles. Pues cambiamos los papeles, pues Víctor habla suajili. Ok, solo porque no se puede defender. Ok, vaya, hablan suajili. Y nosotros los 4 estamos viendo al grupo de creyentes que están hablando. El milagro de las lenguas no era que ellos hablaran que Pedro, por ejemplo, hablara suajili, que el que estaba ahí, Juan, hablara francés y que el otro hablara portugués. No. Si te fijas, dice que el grupo de creyentes hablaba y cada uno de los oyentes, o sea, el milagro estaba en el medio. Ustedes son comunicólogos, ¿verdad? Entonces saben que hay un emisor del mensaje, está el mensaje, ¿sí?, que va codificado. Hay un medio por el que viaja, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos la radio por la que viaja, y está el receptor, ¿sí? ¿En qué punto está el milagro? El milagro está en el medio en el que viaja el mensaje, que cambia la codificación para que el receptor lo oiga en su propio idioma. O sea, quiere decir que nosotros, un ejemplo, que nosotros llegáramos a China y estamos hablando aquí español, pero ya nos están entendiendo su idioma. ¿Sí? Exactamente. No sé si ellos lo percibían, yo eso tengo que decir. No sé si los apóstoles y los creyentes sabían lo que estaba pasando, o si solamente hablaban en su lengua y alguien les entendía en otro. Es como un traductor en tiempo real, o sea, en la vida real. Como cuando uno va al cine, ve una película en inglés y aparece el subtítulo. Entonces, el milagro era que ese mensaje ya estaba así, traducido directamente para ellos. Exactamente. Por eso es que después iban a ser empoderados para compartir el mensaje. Claro. Y aquí voy a hacer un par de notas al final, pero dice, ¿cómo pues les oímos nosotros a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Se están diciendo, los oímos cada quien en nuestro propio idioma. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, se han ido por toda Europa y Asia, fíjate. En Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, o sea, son idiomas, las maravillas de Dios. ¿Cuál es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo? No necesariamente es hablar en lenguas. De hecho, ya vamos a ver qué significa. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Causó confusión. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. O sea, están borrachos, pues. Eso es lo que dijeron. Aún viendo el milagro, oyendo las maravillas de Dios en su propio idioma, no lo creyeron. Y es terrible, ¿verdad? Pero, ahora, ¿por qué hago todas estas anotaciones? Porque las maravillas de Dios, lo grande de Dios es que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo, cada vez que tú ves a alguien en la Biblia lleno del Espíritu Santo, no necesariamente está hablando en lenguas, lo que está es hablando con denuedo la palabra. Yo te lo quiero demostrar nada más en el mismo Hechos, un poco más adelante, en Hechos capítulo 4, versículo 27, dice, están los creyentes ahí discutiendo lo que había pasado, la gente está realmente choqueada, ¿verdad?, de todo lo que está sucediendo, y entonces comienzan a orar y dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dicen, ya estaba pensado que Jesús muriera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos piden milagros no para hacerse famosos, sino para que validar el nombre de Jesús, que tiene poder. Y mira qué sucede. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La evidencia más certera, infalible, que siempre está en una persona que está llena del Espíritu Santo, es aquella que habla con denuedo la palabra de Dios, el Evangelio.
Pedro, lleno del Espíritu Santo, se paró en el pórtico de Salomón. Esteban, lleno del Espíritu Santo, dio uno de los sermones magistrales más increíbles de la historia delante de los religiosos de Israel y les dijo: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, no hablaron en lenguas, sino que hablaron con denuedo la palabra de Dios. Y eso también se cumple en Hechos 2. Si tú te fijas, el milagro no era tanto que hablaran en otros idiomas, sino que hablaban en esos idiomas las maravillas de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces eso, básicamente es lo que yo puedo decirte. Las lenguas habladas en Pentecostés son lenguas humanas, inteligibles, y la gente pudo entender claramente el mensaje. No lo creyeron, pero lo pudieron escuchar. Wow. Ahí está la respuesta. No lo creyeron, pero lo pudieron escuchar. Increíble. Son las 8 de la mañana, ya con 37 minutos. Vamos a irnos a una pausa chiquitita. Yo por acá tengo más mensajes. Alguien por acá de nombre Corema, sí se ha puesto en WhatsApp. Bueno, que es el nombre de su empresa, creo yo, no estoy segura, pero tiene por acá una pregunta para nosotros. Pastor, yo quisiera saber a qué se refiere Santiago cuando dice que la fe sin obras es muerta. Buenísima pregunta. Y que la salvación es por gracia, pero eso al regresar de esta pausa, así que usted no nos cambie. Continuamos por acá en este lunes lleno de conocimiento con el pastor David Aguilar. Por acá, el amigo que nos preguntaba sobre la fe sin obras es muerta y si la salvación es por gracia, se llama Jonathan Bonifacio. Le enviamos un saludo y amigo, ahorita pues el pastor te va a explicar todo. Buenísimo, Jonathan. Déjame decirte que este es uno de los pasajes que son como más oscuros en la Biblia, y entiéndase oscuros no que sean malos, simplemente que el lenguaje que utiliza, si uno no lo lee con cuidado, podría llegar a conclusiones cerradas. Así que vamos a Santiago capítulo 2, versículo 14, y vamos a ir despacio, solo para ver cómo se interpretan estas cosas. Yo te doy antes una regla de interpretación bíblica. La Biblia no se contradice, la Biblia contiene aparentes contradicciones que están ahí para que nosotros busquemos en ellas la respuesta a nuestras inquietudes. Cada aparente contradicción tiene algo muy bueno de parte de Dios, y entonces tenemos que darle primero que nada a la Biblia el beneficio de la duda. Porque Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está claro el principio. Si este verso de Santiago dijera que uno se salva por las obras, estaría en contradicción con otro pasaje de la Biblia, y eso no existe. Ahora yo te quiero enseñar qué quiere decir Santiago. Hay que tener en cuenta un poco acerca de la historia de Santiago. Santiago, Jacobo, es el hermano en carne de Jesús que se convirtió posterior a la resurrección de él. Jesús se le apareció y él se convierte y se vuelve uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén. Así es descrito por Pablo en Gálatas. Entonces, él se vuelve uno de los pastores, si quieres llamarlo así, de la iglesia de Jerusalén, y escribe esta carta primero que nadie. Probablemente Santiago es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Lo escribe a todas las iglesias, a todos los creyentes, y por eso el mensaje y las palabras que utiliza es un mensaje bien general. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas como tomamos Santiago, porque Santiago tenía una intención detrás de hacer esto. Él estaba confrontando a aquellos que estaban yéndose por el lado del libertinaje. O sea, hay unos pasajes que hablan acerca de los que legalizan, o sea, los que están judaizando, pero Santiago está atacando más que todo a aquellos que estaban excusándose en la salvación para hacer lo que ellos quisieran, y eso no funciona así. Tienes que tener en cuenta esto cuando leas Santiago. Ahora vamos a ver 2.14 de Santiago. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta retórica. Él está diciendo, o sea que la fe tiene que ir acompañada por obras para que sea salvadora. No necesariamente. Vamos a ver qué quiere decir Santiago. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Fíjate, está diciendo aquí que necesita vestir a los hambrientos y a los desnudos para ser salvo. No, está poniendo un ejemplo. Está diciendo: ¿podrá la fe salvarle? No puede. La fe, solamente la fe por creer en algo, no funciona de esta manera. Pero dice después: y si un hermano o una hermana están desnudos, lo que está diciendo es un ejemplo de esto. Es como uno puede decir a alguien que tiene necesidad: sí, hombre, qué bueno que tenés hambre, anda a comer y se te va a quitar, y no le doy nada.
Es exactamente lo que está pasando con esto. Es un ejemplo de Santiago. Así también la fe, aquí tienes, ¿verdad? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sabes cómo funciona esto? Yo conozco muchas personas que dicen que creen en Jesús. ¿Tú conoces a alguien que diga que cree en Jesús y no tiene una relación genuina con Él? Sí. Sí, claro. Muchas personas. O dicen, no, es que en Dios yo sí creo. Claro. Yo sé que Él hace todo, pero hasta ahí, de leer la Biblia, ir a la iglesia, no, Ajá. Eso es demasiado. Ok, entonces es exactamente este caso el que nos está planteando Santiago. Es una persona que dice creer, pero que su comportamiento, que su carácter, que sus decisiones no están acompañadas por ese componente de la fe que tiene que obrar para demostrar que la fe es genuina. Fíjate, no estoy hablando de obras que ayudan a la fe, estoy hablando de obras que validan la fe. Fíjate lo que sigue. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí está claro, lo que está diciendo Santiago es, la fe debe demostrarse por obras. Y nos va a poner un ejemplo, con esto vamos a salir. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, lo que está diciendo es solo con decir, yo creo en Dios, no funciona porque los demonios también creen en Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es sumisión a Él. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Fíjate, aquí viene el ejemplo, este ejemplo es clave. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ajá. Fíjate, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No justificado delante de Dios, fíjate lo que voy a decir, sino que Abraham en ese momento que Dios le pide a su hijo, la fe de Abraham fue probada. Si él no creyera en Dios, no hubiera sacrificado a Isaac. Así de sencillo, no lo hubiera sacrificado y entonces es mentira que creía en Dios. Pero este versículo no solamente afecta a este tiempo de prueba con Isaac, sino que también habla acerca del tiempo a donde Dios le llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, yo te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Yo no sé si Abraham alguna vez había hablado con Dios, pero eso es la indicación más terrible que puede haber. ¿Qué sucedería si mañana oyes una voz que te dice, Estefanía, vete de tu casa, vete de tu gente y te voy a llevar a Tahití y ahí te voy a regalar una tierra donde fluye leche y miel? ¿Te vas? Pues la verdad sí me iría. Pero no conoces la voz, mucho. Vamos a decirlo. Pero a pie. Lo dudaría, o sea, entraría como ese temor dentro de mí y fue mi imaginación o fue real. Exactamente, entonces la fe de Abraham se comprobó por la forma en que logró. La fe de Abraham se comprobó porque él salió de su tierra. La fe de Abraham se comprobó porque él estuvo dispuesto a matar a su hijo y hasta el último momento estuvo decidido a hacerlo porque Dios se lo mandaba, porque él creía en él. Entonces Santiago básicamente lo que está diciendo es que nosotros no podemos decir que creemos en Dios solo por creer, porque así dicen los demonios, sino que nuestra forma de actuar, nuestra forma de someternos a su voluntad debe ser evidente. Porque si te fijas, ninguno de los ejemplos que pone Santiago está hablando de dar, de hacer lo que llamamos buenas obras, porque matar a su hijo no es una buena obra, ¿verdad? No, es un acto de fe. O sea, lo que está diciendo, la fe real, la fe genuina en Dios actúa de acuerdo a esa fe. Si nosotros decimos que creemos y no vivimos como decimos que creemos, entonces nuestra fe es muerta. Es lo que está diciendo Santiago. Asimismo, Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Otra vez, ¿verdad? Ahí tienes. Ella actuó porque creyó a Dios que venía a destruir Jericó. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No dice que las obras le ayudan en algo a la fe y que la fe tiene que acompañarse con obras para ser salvífica. Está diciendo que la fe genuina produce fruto, es otra manera de decirlo. La fe que te hace creer en Jesús y someterte a Él da fruto. Si no hay fruto, entonces eso no es fe verdadera. Es básicamente lo que dice Santiago, que no está en contradicción con ninguna otra parte de la Biblia. Bueno, ahí está la respuesta para el amigo Jonathan. Por acá, pastor, tenemos la verdad varias preguntas. Francisco Zelaya nos está haciendo una pregunta por acá, pero el amigo Gerson me mandaba reenviado una pregunta y me decían, ahí está la mía que quedó pendiente la semana pasada.
Así que estamos en problemas si no la ponemos hoy. Escuchémosla. Hola, buenos días. Quería hacerle 2 preguntas al pastor. Una es, ¿por qué desapareció Enoch? ¿Y por qué el Señor se lo llevó? ¿Por justo o por qué razón sería? O sea, si eso prácticamente casi no sucedió con nadie en la Biblia, ¿verdad? Y la otra es conforme a lo que dice Proverbios acerca de la vara, ya que en estos tiempos pues nuestros hijos piensan que eso no se les tiene que castigar, que no tiene que haber una disciplina tan ruda, e inclusive las disciplinas del mundo son que hay que hablarles más psicológicamente, que castigarlos con quitarle la tele, cosas así, ¿verdad? Y a raíz de eso pues los niños no entienden. Yo me recuerdo que en mis tiempos pues la disciplina era bien dura, pero gracias a eso pues uno es un hombre de bien, ¿verdad? Pero ahora en estos tiempos pues se ve como que si los hijos mandan a los padres y a raíz de eso pues el mundo está loco, ¿verdad? Está fuera de control. Entonces yo quisiera que usted me dijera su punto de vista y conforme a la Biblia la disciplina que tiene que ser la correcta de un padre hacia un hijo para que no se salga fuera de control y más adelante pues los hijos prácticamente quieran dominar a los padres. No sé si me puede ayudar ahí. Bendiciones a todos ahí. Gracias. Bendiciones, Gerson. Por acá el pastor te responde. Buenísimas preguntas, Gerson. Qué bueno que nos escribes y qué bueno que nos recuerdas que teníamos pendiente eso. Así que vamos a responder las 2 muy buenas preguntas. La respuesta de la primera es, ¿por qué Dios se llevó a Enoch? La Biblia establece en Génesis 5:22, y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Versículo 24, caminó pues Enoch con Dios porque desapareció, porque le llevó Dios. ¿Qué está diciendo esto de Enoch? Que era un hombre que conocía a Dios. De hecho, la próxima vez que nosotros vamos a oír una mención de Enoch, está en si uno puede ponerlo, es en la Biblia, y uno hace una búsqueda del nombre Enoch, te vas a encontrar que está muy, muy pocas veces repetido. De hecho, solo lo vas a encontrar en genealogías, como en Primera de Crónicas, en Primera Crónicas 1:3 puedes verlo, en Hechos 11:5, muy interesante porque aparece en lo que la Biblia llama la galería de la fe. Entonces dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, si tú te das cuenta, Enoc era un hombre que creyó en Dios, que caminó con él en un tiempo donde todo estaba perdido. Yo debo decirte que Enoc estaba vivo aún antes, un poquito antes. Si tú sacas la genealogía y vas cumpliendo los años, te vas a dar cuenta que probablemente Enoc fue llevado justo antes del diluvio. Justo antes del diluvio. Entonces, en un sentido, Dios se lo llevó porque era justo, porque tenía fe en él. Incluso él hizo una profecía muy interesante, porque Judas 14 nos habla de la profecía de Enoc. Fíjate, no está en ningún libro, solamente Judas lo menciona, porque es probable que haya sido algo de la tradición oral judía. Dice, de estos también profetizó Enoc. ¿Quién es Enoc? Séptimo desde Adán, por si nos queda duda, dice Judas, ¿verdad? Séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Déjame ver, que aquí ya perdí el pasaje. Estábamos en Judas, capítulo 6, y lo que vas a ver ahí es que Enoc ya desde ese tiempo, imagínate, estamos hablando de tiempos antediluvianos, antes del diluvio, Enoc ya estaba profetizando. Dice, hablando de la parte de la profecía de Enoc, muy terrible, ¿verdad? Porque lo que tienes es en Judas 14, estos también profetizó Enoc, el séptimo de Adán, diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué está diciendo esto? Que Enoc desde ese tiempo ya esperaba la venida de Jesús, de la venida del Rey. Es interesante. ¿De qué nos sirve saber esto de Enoc? Bueno, porque Enoc fue llevado antes del juicio de las naciones, que era el diluvio en ese tiempo. Es también un tipo de la iglesia que va a ser quitada
porque caminó con Dios y va a ser quitada antes que venga el juicio de la tribulación. Es una señal para nosotros en un sentido. Y segundo, pues obviamente es porque Enoc era un hombre justo que conocía profundamente las intenciones de Dios en el futuro y hasta llegó a profetizar. Así que esa es la respuesta, ¿verdad? A unos lo salvó en el arca y a otro lo llevó antes de que viera el juicio. Qué bonito. Bueno, ahí está la respuesta a la primera pregunta de Gerson. Y con la vara, y con los hijos, y los castigos psicológicos, pastor. Muy buena pregunta. Yo sé que las leyes han cambiado a tal punto de llegar a prohibir el castigo físico. ¿Estoy diciendo que infrinjas la ley? No necesariamente. Fíjate, yo creo que tenemos un problema con la intención y con entender cómo se debe castigar a un hijo. La Biblia lo dice claramente, hablando de que la vara, o sea, estamos hablando del castigo físico, es uno de los mejores remedios para la rebeldía del muchacho. ¿Por qué? Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Fíjate, dice Proverbios 23:13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. O sea, estamos asumiendo varias cosas. Número 1, que esto es por la corrección de los niños. Número 2, que no es para destruirles, no es para acabar con su vida y no es maltrato. O sea, uno tiene que entender que esto no es maltrato, no es te voy a dar, y como a veces uno terminaba después de una paliza, literalmente. Exactamente. Todo rojo y marcado. ¿Cómo se acompaña la disciplina? ¿Por qué disciplina física? Quizás eso lo voy a decir. Hay un tiempo en la edad del niño a donde solamente entiende de consecuencias físicas. Él no tiene el nivel de razonamiento todavía para entender que lo que está haciendo está mal. No hay nada que pueda de alguna manera hacerle pensar que lo que él está haciendo es en contra del mismo, ¿verdad? Entonces el castigo físico es solo para decirle que cuando él obra mal hay consecuencias que no son placenteras. Eso es primero, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace entonces esto? Bueno, el castigo físico siempre debe ir acompañado con un proceso de aconsejamiento, ¿verdad? Tenemos que aconsejar a nuestros hijos. La forma de verlo es en el mismo Proverbios en capítulo 1, versículo 8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, está diciendo, debemos al momento de castigar explicar por qué, estar tranquilos, no castigar enojado, no apresurarnos para destruirlo, porque eso la Biblia lo prohíbe claramente. No es solamente dejar marcas en el cuerpo y hacer que el niño llore, es que él entienda que al transgredir algunas de las reglas, tanto de la casa como de la vida, van a haber consecuencias que no son buenas para él. Entonces, si esto está acompañado de mucho pensamiento, si uno le habla al nivel que el niño puede entender, debemos hacerlo. No podemos tratar de razonar con él, porque hay un punto donde el razonamiento de un niño es muy básico. Entonces, como estás intuyendo, va a llegar un momento donde la vara ya no va a ser efectiva, exactamente. Pero eso debe de haberse establecido desde el muy principio. O sea, el niño debe haber entendido que hay una autoridad, que siempre tenemos una autoridad encima de nosotros, que no nos mandamos a nosotros mismos, porque si él nace con este espíritu que viene ligado al corazón del muchacho, la rebeldía viene ligada al corazón del muchacho, o sea, ya viene de fábrica. Si él no es corregido en esto, va a sufrir mucho en la vida, porque ustedes saben, la vida no funciona. Yo hago lo que yo quiero, porque yo quiero, cuando yo quiero. Mis decisiones tienen consecuencias. Entonces él tiene que entender este principio antes que cualquier otra cosa, y la forma de hacerlo más sencillo es con el castigo físico, sin que esto se vuelva maltrato, sin que esto se vuelva abuso, sin que esto se vuelva en algo demasiado doloroso que al niño lo va a dejar marcado para siempre, porque entonces perdimos completamente el objetivo de esto, ¿verdad? Debemos estar controlados, debemos estar en control de nuestras emociones en el momento en que apliquemos este castigo, y va a ser efectivo hasta cierto punto de la vida. Luego va a llegar un momento donde la vara ya no va a ser efectiva y tenemos que buscar otras avenidas para ayudarles a nuestros hijos a entender que las decisiones incorrectas tienen también consecuencias malas. Así que eso es lo que yo puedo hablarte del castigo físico, y de que sigue estando vigente. Es un principio universal que sigue estando vigente para nosotros, pero debemos practicarlo como Dios nos manda, ¿verdad? En mucho amor, con el objetivo único de que el niño corrija su caminar para darse cuenta que hay cosas que no debe hacer, porque si no puede pagar muy caro.
Bueno, ahí está la respuesta para todos los que son papás y de repente se estaban preguntando cómo hacer, cómo no hacer. Ahora el pastor pues ha dado una guía, un lineamiento basado en la Biblia muy bueno. Pastor, todavía tenemos preguntas, sí, pero el tiempo ya se nos acabó, así que vamos a tratar de responderle a nuestros oyentes fuera del aire. Perfecto. Muchísimas gracias por reportar sintonía, amigos. Y amigos acá en cabina. ¿Qué tal, amiga? Llegamos al final de este Pregúntale al Pastor. ¿Qué puedes decir al final del programa, Stephanie? ¿Qué has obtenido? ¿Qué cosas has conocido? ¿Qué aprendiste en Pregúntale al Pastor? Mira, hemos aprendido creo que un poquito de todas las preguntas. Hoy empezamos hablando sobre Hechos, cuando habla del día de Pentecostés. Hablamos también un poco sobre Enoc. Hablamos ahora sobre los hijos y la pregunta anterior era la de la fe sin obras. Es muerta. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto le pone ahí, pastor? Sí, te puedo hablar. Vamos a un discutir poquito fuera de del cada aire. vez. Va. Son bromas. Aparte de eso, ya No. conociste a los pegaditos. Ay, eso querías que dijera. O sea, no Qué era barbaridad. que tanto había puesto No, atención, bueno, era de todo, que de lo- todo, no, qué de barbaridad. todo el programa. No, qué barbaridad, dígala. Es que, pastor, mire, yo no sé, bueno, usted sabe, yo no sé mucho cómo de comprar pan, y menos si no es tan dulce. Entonces yo no sabía que los pegaditos eran eso, yo los había visto antes y ya me los había comido, pero no sabía que así se llamaban. Ok, uno puede comer cosas ricas sin ¿Cómo le saber qué son. llamabas? Pan. No, francés era para Deme vos. pan. Así es. Ese Lo que pan pasa con es que azúcar. no es un pan que yo comprara porque lo veo y no me llama la atención. No es algo que voy a pedir, Es que pero me- sí los han llevado a la Venía casa. bien de repente. alarmada porque vio a un panadero que se le cayó el pan francés. Y lo agarró, lo sacudió y lo volvió a meter en la bolsa. O sea, era de los de bicicleta. Bienvenido a la vida real. No pasó. Esa es la historia de... Voy a decirlo así, vaya, del 80% de los panaderos, pero déjémoslo así. Ay, no, qué tristeza. Si usted es panadero, no haga eso. Marque usted la diferencia. Allá por la 10, cuando paso, se ve que están sacando el pan y solamente ponen como, abren el saquito donde viene la harina. Ajá. Y lo ponen en acera, ellos van poniendo el pan. O sea, llegan las motocicletas y van recogiendo en la canasta. En la Pero acera. prácticamente están en acera. Ajá. Ok. Bueno. O sea que eso negrito de abajo no es quemadito del horno. Ay, no. Qué terrible. Tenga cuidado donde Pero bueno, consume su pan. Así hemos sobrevivido. Sí, yo creo que eso nos Hasta ayuda. aquí no, es que mire, se cumple el versículo, pero no sé si esa sea la explicación correcta, pastor, No, usted me corregirá, no es pero esa. Ya sé qué vas a decir. pero vamos a decir que el Señor nos protege de todas las bacterias. Bueno, a algunos. Ok. Sí, algunos. Pero no todas las bacterias. Ay, no, qué barbaridad. Pero bueno, nosotros llegamos hasta acá, le deseamos un feliz día lunes. Siga este día con ánimo, con ánimo, Sí, con saludos ánimo. a todas las mujeres nuevamente. Bien, gracias, Tani. Un saludo para su esposa. Mire qué linda es su esposa. Es bien alegre, bien chifa. Sí. La pude conocer y qué privilegio. Ella es la Así que luz de la saludos. casa, literalmente. Ay, qué bonito. Bueno, saludos a la esposa del pastor. Un abrazo a todos y que el Señor me los bendiga. Amén, Nos amén. escuchamos entonces el próximo lunes con más de Pregúntale al Pastor. Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor.